Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a Creadora Infinita Podcast, este espacio para que podamos compartir experiencias de vida, puntos de vista y antes decía un espacio creado con mucho amor. Pero tras una experiencia que tuve hace unos días y me ha tomado algunos días llegar a este momento de grabar el podcast, muchas cosas han cambiado. Y no quiero decir cosas simplemente por decirlas o porque suenen bien. Quiero ser totalmente honesta y sincera en las cosas que les comparto. Entonces voy a decir lo que salga de mi ser, de mi corazón, de mi sentir. Voy a compartirles de esa manera. Entonces no voy a mantener ese saludo inicial que tenía. Ya no importa. Y ahora quiero compartirles esta última experiencia que tuve que ha marcado muchísimo mi vida, mi forma de ver el mundo, mi forma de verme a mí misma. Y esta experiencia se trata de un retiro espiritual. Quiero empezar haciéndoles un pequeño resumen de lo que sucedió previo al retiro. Hace unos años yo ya había empezado un camino espiritual llamado Kabbalah con un maestro que se llama Javier Wolkov, con quien desde la primera vez que le escuché, y fue un video de una entrevista, y vi ese video y me conecté. Estaba en el preciso momento, porque no hay casualidades, en el preciso momento en el que yo estaba receptiva al mensaje y me conecté. Entonces han pasado de eso unos 3 años en los que constantemente he escuchado a mi maestro con sus enseñanzas, y no solo de Kabbalah, sino también de algo más que luego él llamó quinto nivel, que ya no era Kabbalah. Y luego lo que vino después de eso, que fue lo último y en lo cual anunció que se retiraba de dar clases, incluso de quinto nivel. Entonces, ha sido 3 años aproximadamente de constante aprendizaje de mi maestro, porque creo que no hubo una semana donde no haya escuchado una clase de mi maestro. Entonces, ¿cómo llegué a este retiro? Primero, yo no lo busqué. En ese entonces, en el momento en el que decidí participar de este retiro, yo no buscaba nada, ya tenía muchísima información, ya tenía muchísimos libros, clases de todo tipo en los que yo estaba preparándome, y no solo el campo espiritual. Entonces, mi vida ya estaba llena de muchas cosas interesantes que me gustaban, me apasionaban, pero las cosas llegan cuando tienen que llegar y muchas veces no las buscas, simplemente llegan, te encuentran. Y así fue. Entonces, primero lo que sucedió fue que anunciaron en una de las páginas en las que participa Javier Wolkov, mi maestro, que había un viaje místico a México. Entonces, cuando yo vi eso me llamó la atención. Nos dijeron que iban a abrir las inscripciones a cierta hora, cierto día, y que para que participes se iba a tomar en cuenta el orden del registro. Entonces, primero era solo un registro. Y yo puse incluso la alarma para ese día, para esa hora. En el primer minuto estuve llenando mi formulario, pero resulta que en ese primer minuto 60 personas se habían registrado y yo no alcancé. Entonces me resigné a seguir viendo las clases grabadas de quinto nivel, y un día mientras veía esas clases, Javier menciona una experiencia que, bueno, él ha tenido varias veces esa experiencia, pero se trata de unos viajes que los haces sin irte a ningún otro lugar, o sea, son viajes hacia adentro de ti, y viajes que no requieren de sustancias externas como alguna medicina sagrada, por ejemplo. Y él comentaba esta experiencia, a mí me dio mucha curiosidad y presté atención a lo que él decía. Entonces él menciona un evento en el que habían hecho esto grupal. Entonces se me ocurre buscar este evento y les encuentro. Entonces encuentro a los organizadores, porque Javier fue facilitador en este evento, y ellos me dicen que iban a tener un retiro en noviembre en Córdoba. En ese entonces me parece que era septiembre o un poco antes de septiembre, y tenían cupos. Entonces yo no dudé, me inscribí al día siguiente, pagué la totalidad del retiro y esperé con mucha ilusión a que llegue el día. O sea, literal empecé a contar los meses, las semanas, los días, porque tenía un gran deseo. Y este retiro implicaba también que yo viaje a otro país. Claro que no es lejos porque es Sudamérica,
Pero de todas formas, eso implica muchas cosas más. Implica comprar pasajes de avión, implica el hospedaje antes y después del retiro. Implicaba también un tiempo en el que no iba a realizar las actividades que normalmente realizo. Pero cuando hay un fuerte deseo, todas estas cosas pasan a un segundo lugar y claro, cuando también tienes la posibilidad de hacerlo, es lo que menos importa esos gastos en pasajes, en la estadía, esos días en los que no vas a trabajar o crear o producir o como tú le quieras llamar. Nada de eso importa, no importa el que te tengas que ir súper lejos de tu casa, súper lejos de donde vives para tener esa experiencia. Y eso se da cuando hay ese fuerte deseo, hay esa fuerte conexión. No sé cómo explicarlo, pero es algo que sobrepasa lo que podríamos llamar como una necesidad. O sea, no la necesidad de educación, de vestimenta, de comida. Es algo mucho más profundo. Es lo que en la escala de las necesidades de Maslow correspondería a la más elevada, a la de realización, a la de esa conexión con algo más. Y quiero también decirles que mi motivación para ir a este retiro no fue esa motivación de tengo que sanar algo, tengo que soltar algo, quiero cambiar mi vida, quiero transformar algún aspecto de mi vida. No fue nada de eso, porque como yo me veía a mí misma antes del retiro, estaba bien, estaba centrada, tenía herramientas, tenía conocimiento, me sentía bien y sentía que estaba avanzando, que estaba progresando, sentía que era capaz de muchas cosas. Entonces, el nivel desde el que yo fui al retiro fue desde un nivel en el que deseaba la conexión con algo mucho más elevado, algo que normalmente no lo encuentras en el día a día. Y también conocerle en persona a Javier Wolkoff, que ha sido uno de mis más grandes maestros y lo sigue siendo, pero ahora con otra perspectiva. Y ya les voy a comentar cómo se dio ese cambio de perspectiva y cómo era antes. Desde que inicié mi viaje, tuve la sabia decisión de ir escribiendo lo que iba pasando, incluso lo que fui pasando por cada aeropuerto, en cada escala. Escribí muchas cosas. Hay algunas cosas que les voy a leer porque quiero que se mantenga la frescura de la percepción que tuve en esos instantes, de cómo lo viví, lo que sentí, para poder transmitirles de la forma más precisa y más clara todas estas vivencias. Cada momento del retiro, cada instante, por más insignificante que parezca, como esos momentos de relleno en una película, por más que parezcan eso, como una conversación en el auto con una compañera mientras íbamos al resort donde fue el retiro, o como esos momentos de espera en la sala principal del resort mientras esperábamos el check-in, conversaciones con algunas mujeres que fueron al retiro, compañeras. Cada uno de esos momentos, de esos instantes, comprenden la magia de todo este retiro. Y más adelante yo me iba dando cuenta la importancia de esos momentos, de ese paso a paso, porque eso significaba la conexión con alguien más en momentos que venían después, que requerían de esa conexión, que si no era por esos momentos, no iba a experimentar como experimenté algunas otras cosas que pasaron ahí. No se iba a dar la cercanía que tuve con algunas de las personas en el retiro. Éramos aproximadamente unas 35 personas entre los participantes, 11 facilitadores y 2 o 3 personas más que también estuvieron ahí dándonos apoyo, siendo también parte de toda esa magia del retiro. Antes de entrar a las partes más profundas de mi experiencia en el retiro, también quiero compartirles que desde que partí estuve practicando una herramienta que se llama Access Consciousness y practicaba algunas preguntas y mantras y frases de Access que mueven energía. Esta es una herramienta que hace unos meses yo ya empecé a estudiarla, a practicarla y me acompañó también en esto y creo que fue una de las herramientas que me sostuvieron durante este proceso y que me ayudaron a que este retiro sea tan potente, tan mágico, tan enriquecedor, tan transformador. Entonces les voy a compartir también algunas de estas cosas que yo estaba practicando y que hicieron de esta experiencia tan única.
Una de las preguntas que yo me hacía constantemente era esta. ¿Qué energía, espacio y conciencia podemos ser, mi cuerpo y yo, para que este retiro me traiga el mayor beneficio posible, el mayor bienestar posible? ¿Qué energía, espacio y conciencia podemos ser, mi cuerpo y yo, para estar en permisión, en vulnerabilidad, en gratitud, con todo lo que este retiro traiga para mí? Y asimismo hacía estas preguntas con las actividades que tuvimos, con los facilitadores, con todo lo que iba viviendo. Y otra cosa que decía era, ¿qué más es posible? Universo, sorpréndeme, ¿qué más es posible? Porque vivía cosas y no quería cerrarme en decir, wow, esta es la mejor experiencia de mi vida, o esto es lo mejor, o esto es lo más intenso, o esto es... No quería encerrarme en eso, no quería encerrarme en esos juicios y quería seguir moviendo energía para abrirme a más posibilidades y experimentar más con la mente, el corazón, mi ser, totalmente abiertos y receptivos. Y sí que el universo me sorprendió una y otra vez, una y otra vez. Había cosas que dije, esto es tan impactante. Y luego decía, ¿qué más es posible? Universo, sorpréndeme. Y desde esa nueva percepción viví otras cosas que decía, wow, me sigue sorprendiendo. Y volví a esta pregunta, universo, sorpréndeme. Esta petición, universo, sorpréndeme. ¿Y qué más es posible? Entonces eso es lo que continuamente me decía a mí misma. Y una y otra vez me recordaba a mí misma a estar abierta a recibir y estar abierta a la vulnerabilidad, a soltar las máscaras, aunque previo a la experiencia que tuve con mi maestro, creo que eso que acabo de decir se queda tan pequeñito, pero tan pequeñito, porque luego eso que acabaron de escuchar cambia totalmente. La vulnerabilidad, el estar sin máscaras, el que se apague tu mente, el saber realmente qué es, que se apague la mente. Y esto es parte de una experiencia específica que quiero compartirles. Antes que nada, les voy a decir que yo no tenía idea de lo que iba a suceder. Si bien nos habían hecho llenar un cuestionario para una medicina sagrada unas semanas antes del retiro, no me imaginé lo que iba a suceder y ni siquiera me tomé el tiempo de investigar un poco más porque sí nos dijeron algunas cosas. Pero como yo estaba tan abierta a toda la experiencia, entonces puse a un lado las expectativas y era literal, que el universo me sorprenda. Entonces no revisé y yo me imaginé que algún facilitador desconocido para mí nos iba a dar esta medicina sagrada. Y una de las primeras grandes sorpresas que tuve fue que quien nos iba a facilitar este proceso con la medicina sagrada y quien nos iba a guiar era mi maestro. Y esa ha sido una de las sorpresas más lindas que me dio el retiro. Y aquí quiero comentarles un poco de las medicinas sagradas. En Latinoamérica tenemos, por ejemplo, la ayahuasca, el peyote, el San Pedro, y estas sustancias han sido usadas por nuestros ancestros hace muchísimos años para la conexión con lo divino. Y aquí quiero hacer algunas aclaraciones porque no quiero que se vaya a malinterpretar lo que sucede en estos procesos. Entonces hay algunos términos y quiero decirles que no todos se utilizan para referirnos a este tipo de sustancias que nos llevan a ciertos estados. Y ni siquiera los puedo decir a todos estados mentales, porque lo que yo experimenté desconecta la mente, entonces ni siquiera es un estado de tu mente, es algo mucho más elevado que tiene que ver con la conciencia. Entonces voy a empezar diciéndoles lo que no es esta medicina sagrada que yo hice, que es la medicina del bufo. También se le conoce como la medicina del sapo de Sonora. Sonora es el lugar de donde proceden estos animalitos. Entonces, primero, ¿qué no es y cómo no se le puede llamar a esto? No es un narcótico, tampoco es un alucinógeno, porque no te hace ver alucinaciones. Y el término que cuando crearon este término de alucinógeno para ciertas sustancias se refería a algo que te engaña haciéndote que tomes una cosa por otra. Entonces tampoco se trata de un alucinógeno. Está también otro término que es el psicodélico. Este término, y bueno hay otros más, psicotomimético y psicotogénico. Estos términos lo usaron para designar aquellas drogas cuyos efectos se asemejan a los de una psicosis. Entonces tampoco es eso.
Y estas son aclaraciones que lo hacen los mismos científicos, psiquiatras y miembros del consejo, que son los encargados de poner los nombres a estas sustancias y de investigar qué hace cada una. Entonces, no es algo tomado a la ligera. El nombre que llevan realmente este tipo de medicinas sagradas como la que yo hice es el término enteógeno. Enteógeno es una palabra que viene del griego enteos, que significa Dios adentro, y es aplicado para las sustancias que inducen alteraciones de la conciencia, que te ponen en contacto con lo sagrado. Un enteógeno es un compuesto capaz de inducir una experiencia mística o espiritual, y eso fue lo que recibí en el retiro. Y esta sustancia es segregada por este animalito, el sapo de Sonora, cuyas glándulas producen una secreción que contiene una sustancia que tiene un nombre científico y se llama 5-meo-DMT. El DMT es producido naturalmente en el cuerpo humano. Todos los mamíferos lo producen. Es algo que todos llevamos adentro y funciona como un poderoso neurotransmisor. Entonces, esta sustancia no es ajena a nosotros. Y es por eso también que esta sustancia fácilmente puede unirse a los receptores de serotonina que están en nuestro cerebro. Hay una gran similitud estructural entre la serotonina y el 5-meo-DMT. Y por eso, una vez que llega esto al cerebro, inmediatamente la corteza cerebral la absorbe. Tomar este tipo de medicinas, sea fumándolas, vaporizándolas, tiene un efecto inmediato y lo que sucede es que entras al más alto estado de conciencia que puede alcanzar un ser humano y pasan algunas cosas en el cerebro. Cuando el 5-meo-DMT se une a los receptores a los que normalmente se une la serotonina, esta ya no puede unirse. Y la serotonina es un neurotransmisor y también un neuromodulador. Entonces, no solo es un medio por el cual corren las señales del cerebro, sino que también controla la actividad de las distintas partes del cerebro. Y cuando el 5-meo-DMT toma su lugar, la serotonina queda liberada. Y es como si tú te quedases liberado de un yugo que es el encargado de que tu atención se centre en la supervivencia. Porque ese es el propósito de la serotonina, la atención consciente en la supervivencia. Y cuando esto sucede, cuando se une esta medicina sagrada a tu cerebro, se incrementa la capacidad cerebral porque llegamos a hacer uso de combinaciones de partes que normalmente no se está permitido por este propósito de la serotonina. Así que en esos estados podemos soltar eso y tener una capacidad mental muchísimo más ampliada de lo que normalmente tenemos gracias a estas sustancias. Y esta configuración de la serotonina, cuando se une a estos receptores, es lo que nos mantiene alerta, en modo automático, en modo supervivencia. Entonces, imagínate qué sucede cuando dejas de estar en modo automático, en modo alerta y en modo supervivencia. Al tomar el lugar de la serotonina, el 5-meo-DMT, se apagan algunas regiones del cerebro y se activan otras que elevan las capacidades de percepción y entendimiento. Y aquí quiero hacer una aclaración que no es lo mismo la experiencia con ayahuasca que la experiencia con esta sustancia del sapito de Sonora. El ayahuasca contiene N-DMT, pero la experiencia es muy distinta a la que produce el 5-meo-DMT, porque cada una expresan actividad con diferente intensidad en diferentes receptores. Esto es un poco de información que les he compartido, un poco de información científica sobre cómo esta sustancia influye en un ser humano, cómo actúa en el cerebro y por qué se da de esta forma la experiencia. Esto es información que yo necesité investigar y necesité entender por todo lo que estaba viviendo, por todo lo que estaba experimentando tras haber recibido esta medicina sagrada. Y ahora vamos a la parte alucinante de esta experiencia. Antes de tomar la medicina tuvimos una preparación respecto a la dieta y algunos otros detalles para que esta experiencia pueda ser aprovechada al máximo y para que nuestro cuerpo pueda recibirla y podamos tener ese viaje al origen, hacia ti mismo, hacia ti misma. Y también tuvimos una charla con nuestro guía, nuestro maestro, quien la noche anterior nos explicó algunas cosas y prácticamente lo que él dijo era que teníamos esta charla para que no hagamos la medicina.
nos comentó sobre lo intenso de esta experiencia y nos decía que una vez experimentes con esto, tu concepto de intensidad iba a cambiar. Y él mencionó que las mujeres podían decir, por ejemplo, que él dice eso porque no sabe qué es tener 4 partos sin anestesia, pero él decía que, bueno, por lo que seguramente otras mujeres experimentaron, que esto era más intenso que 10 partos sin anestesia. Y tras este viaje venían una serie de cambios en la vida de las personas, cambios como por ejemplo divorcios, y nos explicaba que lo habían visto al menos unas 30 veces donde una persona llamaba por teléfono y decía, me divorcio, y no era llamo para conversar y necesitamos hablar, sino se terminaba algo. Y por eso también nos decía, si estás feliz con la vida que tienes, si estás a gusto, si estás satisfecho, satisfecha, no tomes la medicina, porque luego de esto va a haber un cambio en tu vida. Javier nos explicaba que el sapito de Sonora es un animal que es experto en excavar. Entonces va a excavar en tu vida y te va a mostrar muchas cosas que estaban ahí guardadas. Y claro, esto depende de qué nivel tiene de preparación, de conciencia, cuánto una persona ha trabajado en sí misma para lo que va a ver. Pero en sí nos explicaba esto. El sapo de Sonora es una especie de sapo que vive bajo tierra, hibernando alrededor de 9 meses y sale por un periodo corto para alimentarse, aparearse y luego nuevamente volver a ese estado bajo la tierra. Entonces, este animal es un experto en hacer ese trabajo, en excavar. Y otra de las cosas que recuerdo de esta charla es esta comparación que hizo Javier. Hay personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte donde ven un túnel, o sea, están en medio de la oscuridad y ven un túnel y ven una luz al final de este túnel. Y la comparación era que con este viaje, por medio de esta medicina sagrada, tú también ibas a ver ese túnel, también ibas a ver esa luz, pero la gran diferencia es que ibas a cruzar al otro lado, ibas a cruzar hacia esa luz. Y es tan importante también con qué intención vas a hacer la medicina sagrada. Y aquí la recomendación era que si vas por curiosidad es mejor que no lo hagas. Y si vas con la intención de superar algún miedo, y el miedo es la ausencia de amor, puedes trabajar lo mismo, pero planteándolo de otra forma, porque si vas a trabajar los miedos, el viaje que ibas a tener iba a ser seguramente muy terrorífico. Pero podías trabajar lo mismo y plantearlo como, por ejemplo, amarme a mí misma. Ibas a trabajar lo mismo, pero tu experiencia iba a ser totalmente diferente. Entonces, ese era un punto importante. ¿Con qué intención vas a la medicina? Y la última parte que me impactó bastante de esta experiencia es el por qué nuestro maestro hace este trabajo. Y recuerdo esta frase que él dijo: ver a los ojos a una persona que está dispuesta a morir por cambiar su vida, y luego verle los ojos a esa misma persona, notando el cambio en su mirada tras la experiencia que acaba de vivir con la medicina sagrada. Luego de la charla nos anunciaron cómo iban a estar integrados los grupos, porque esto no lo íbamos a hacer todos de una sola. Fuimos divididos en 4 grupos y en cada grupo estábamos unas 9-10 personas aproximadamente. Y luego lo entendí por qué. Porque esto no es igual que otras medicinas donde es todo al mismo tiempo. Por ejemplo, cuando yo tomé la ayahuasca, nos pusimos en una cola y todos iban uno tras otro tomando esta medicina. Y luego todos estábamos alrededor, cada uno viviendo su experiencia. Entonces no es de ese tipo, no fue así esta experiencia. Esto fue algo sumamente especial. El guía acompañaba a la persona que tomaba la medicina durante todo su proceso, durante todo su viaje. Y es una de las cosas más hermosas que he presenciado, porque es una ceremonia donde el guía está contigo y a pesar del sol, del fuerte sol que había, porque estábamos allá ya en verano, y había un fuerte sol, el guía se mantuvo ahí con cada uno de nosotros. O sea, una gran fortaleza del espíritu, de la mente, de nuestro guía, que yo me sentí inmensamente honrada por participar de esa ceremonia, porque sea mi maestro, quien tanto admiro y quien tanto ha aportado positivamente a mi vida, sea esa persona que me iba a acompañar en ese proceso.
Y esta hermosa ceremonia tuvo lugar en un sitio que estaba un poquito apartado del hotel, pero era parte del resort. Entonces había unos campos enormes de golf, habían lugares con muchos arbolitos. Entonces fuimos a este sitio especial donde nadie nos iba a interrumpir. Y cuando llegué estaba ya listo la decoración, unas flores que formaban un círculo, y era un círculo enorme que con cada persona que ingresaba para tomar la medicina se iba haciendo más grande, lo iban agrandando un poco más, un poco más. No pregunté el significado de esto, pero se iba expandiendo más y más. Entonces estaba ahí en el centro mi maestro. Me dio la impresión de que se estaba preparando para esta ceremonia, para todo este proceso, y en su mano tenía un instrumento musical indígena que era como un montón de semillitas que él elevaba su mano, hacía girar su muñeca y estas tenían un sonido como el de la lluvia. Luego se acercó nuestro maestro a todos, hicimos un pequeño círculo y él nos explicó cómo era el proceso, cómo lo teníamos que hacer para que tengamos esa experiencia mística. La primera persona fue una mujer y todos observamos con atención. Yo no me atreví a ser la primera. Generalmente suelo ser la primera en muchas cosas. Suelo ser la primera que alza la mano. Eso hacía desde el colegio. Pero en esta ocasión estaba invadida por nervios, por la emoción, que no me atreví a ser la primera ni la segunda. Creo que fui la quinta persona que lo hizo. Y observaba atentamente, escribía lo que observaba y me preguntaba qué estará viendo esa mujer, qué estará experimentando. Cuando llegó mi turno, sucedió algo que yo no lo esperaba. Me dio un poco de tos y no pude inhalar por completo todo el humo de la medicina sagrada que tenía que llegar hasta los pulmones. Creo que se quedó en mi garganta porque me dio tos y lo intenté otra vez y me dio más tos. Entonces me dio un ligero mareo nada más. Y un poco noté también que se alteraron los colores, se volvieron más intensos, veía el azul del cielo más intenso y el verde de los árboles más intensos, pero estaba bien, me mantenía todavía consciente de lo que sucedía, no vi ningún tipo de alucinaciones porque nos había explicado mientras estuvimos en ese pequeño círculo que si es que no inhalas lo suficiente, la suficiente cantidad, no tienes el viaje enteógeno, sino que tienes una especie de viaje psicodélico. Y bueno, en mi caso, como fue tan mínimo, quizás lo que llegó a mí fue un ligero mareo y un poco de intensidad en los colores, pero estaba totalmente consciente y yo nada más le dije a Javier que, yo nunca había fumado. Yo no fumo cigarrillo, no fumo nada. Y le dije, no me acuerdo bien cómo le dije, pero nunca me había pasado esto y se ven intensos los colores. Y él solo asentía sonriendo como diciéndome, entiendo lo que te sucedió, no pasa nada, y con una gran paciencia. Y me acompañó a salir del círculo y me dijo que tome asiento hasta que me pase el mareo. Yo le pregunté si podía repetir y me dijo que sí. Entonces me quedé ahí bajo la sombra de un arbolito esperando. Estaba consciente porque dentro de mi cabeza yo repetía un mantra, ese que les compartí, que energía, espacio y conciencia podemos ser mi cuerpo y yo, para transitar este proceso con total facilidad, gozo y gloria. Y estaba ahí repitiendo eso. Cuando cerraba los ojos, sentía el mareo, unas náuseas, pero afortunadamente como esa mañana ayunamos quienes empezábamos en el grupo 1, entonces no pasó nada, no vomité, no tuve más náuseas, era solo esa sensación al cerrar los ojos. Pero cuando los abría, volvía a la calma. Y así pasaron unos 20 minutos más o menos, que por completo pasó el efecto. Nuevamente se veían los colores normales, ya no había esa intensidad y yo estaba como si nada, totalmente despierta, totalmente libre de cualquier efecto de esta medicina. Y mientras eso sucedía, yo estaba ya más calmada porque creo que al primer intento los nervios, la emoción me jugaron en contra y no pude completar ese proceso. Pero creo que todo es perfecto como sucede, como se da, porque tras esta primera experiencia me calmé un poquito más, empecé a observar lo que vivían las otras personas. Bueno, algunas personas creo que les pasó lo mismo que a mí, no tuvieron ese viaje, pero observé otras personas que sí completaron ese proceso
y tenía un gran deseo de experimentar eso también, de llegar a ese nivel con la medicina sagrada. Entonces fui paciente, estuve observando, estuve en silencio, estuve concentrándome en mí misma, también un poco practicando unos ejercicios de respiración para poder hacer la medicina de la forma correcta. Iba a pasar un compañero, pero se supone que yo iba después de él, pero Javier, cuando acababa el proceso con uno de nosotros, él salía del círculo y se acercaba a la siguiente persona. Y era tan bonito cómo se nos acercaba, porque caminaba con una calma, con una tranquilidad, y se acercaba a cada uno de una forma tan amistosa, amable, de una forma donde se sentía esa energía, esa presencia, esa luz del guía, del maestro. Y con una sonrisa te hacía elegir. Estaba esta medicina en unas pequeñas capsulitas y tú elegías. O sea, cada una tenía casi lo mismo, quizás una pequeña diferencia de unos gramitos, pero tú elegías. Y de cierta forma era tu intuición que te hacía tomar el que era adecuado para ti. Entonces iba a ir mi compañero, pero Javier se me acercó y cuando las cosas suceden así, no puedes hacer otra cosa que seguir lo que viene para ti. Entonces yo ahí un poco nerviosa me levanté, ingresé al círculo, estaba justo atravesando ya lo último de su proceso una compañera con quien tuvimos un encuentro al inicio del retiro, nuestra primera actividad, nuestro primer contacto, y fue algo muy lindo, muy mágico con ella, y ella estaba justo saliendo de su proceso. O sea, estaba todavía atravesando esos últimos instantes del viaje que son tan hermosos, y yo con la emoción que tenía y los nervios, que por más que haya intentado calmarme un poco, y de hecho sí me calmé, y no se me notaba que esté nerviosa, pero en el fondo sí, me concentré a lo que venía. Y algo que olvidé mencionar de mi primer intento es que primero, cuando ya ingresas, Javier te pregunta tu nombre y después te dice por qué estamos aquí, y es ahí cuando le dices tu propósito. Entonces, en este segundo intento, igual me preguntó, me dijo recuérdame tu nombre, y después me dijo por qué estamos aquí, y yo le dije nuevamente la misma intención que tuve en un inicio, que fue esta: ser el ser infinito e ilimitado que en verdad soy. Eso fue lo primero que dije en el primer intento, y luego tras ese intento un poco estuve dudando y dije que sea lo que la medicina tenga para mí, pero bueno, a la final dije nuevamente esa intención, me mantuve con mi intención y empezó el proceso. Javier vació esa cápsula en esta pipa de cristal, empezó a formarse el humo, inhalé profundo, esta vez lo hice bien. Inhalé un poquito más, porque un poquito más, sostuve 8 segundos, que es lo que debes sostener. Y una característica de esto que no les había dicho al comienzo, que esto nos dijeron en la charla el día anterior, es que esto es tan rápido, es exponencial. Tú inhalas la medicina sagrada y en 8 segundos ya estás en el viaje. O sea, es tan rápido. De hecho, esta es la medicina más rápida y tiene ese efecto exponencial que te lleva de 0 al infinito en 8 segundos. Y por eso también la intensidad en el viaje. Y cuando esto empezó, yo recuerdo, porque hubo momentos donde todavía estaba mi mente, y eso lo sentí con tanta claridad. Yo todavía tenía conciencia de mi cuerpo mientras ya estaba en el viaje. Veía todo oscuro, creo que estaba en ese túnel del que nos hablaba Javier en un inicio, y tenía la conciencia de mi cuerpo y podía notar que quería toser o quería vomitar, pero era una sensación de ese tipo, y una parte de mí lo reprimía, porque era ese miedo a hacer el ridículo, el miedo, no sé, a vomitar, y lo reprimía, y de pronto un grito salió. Y luego intentaba reprimir ese grito, porque nuevamente el miedo al ridículo, al rechazo, no sé, pero era un asunto de la mente intentando reprimir esto. Y mientras más reprimía, más fuerte salía ese grito. Y más reprimía y más fuerte se hacía ese grito, a una intensidad tan grande que llegó un momento que el grito venció y exploté. Y fue literalmente un desvanecimiento del todo. Sentí que fue mi ego, la identidad,
quien yo creía que era, la mente, que se aferraban y en un momento se soltaron con esa intensidad del grito. Y no puedo explicar con palabras exactamente lo que viví en ese instante, lo que experimenté, pero era una velocidad increíble que ni siquiera se asemeja a la velocidad que tiene el avión para despegar. Una velocidad, una intensidad y de pronto esa explosión donde desapareció el ego, la mente, mi identidad. Y en esos instantes era pura conciencia. Y desde esa conciencia aún no sé qué palabras usar, si decir me di cuenta, noté, entendí, vi, percibí, no sé qué palabra usar. Bueno, digamos que fui consciente de que ese instante yo misma me había convertido en una supernova, en una explosión de una estrella o de una galaxia. Yo fui esa explosión, eso que llaman el Big Bang, y fue sumamente intenso. Y también en ese instante tuve la conciencia de esa es la respiración de Dios. Y fue algo tan mágico porque solo vino una exhalación así y abrí mis ojos en ese instante. Y fue como si esa exhalación dio origen nuevamente a la realidad. En esa exhalación se creó otra vez el mundo, lo que yo veía alrededor, ese paisaje que tenía frente a mis ojos, de un hermoso cielo azul, unos árboles alrededor. Eso es tan conmovedor para mí porque como vi la realidad ese instante, estaba tan conmovida viendo cómo se creó en ese momento la realidad. Era algo tan increíble. En esos instantes aún no tenía el ego, no tenía la mente. En ese instante solo tenía la conciencia de unidad. Investigando, preguntando a compañeros, me di cuenta que varios tuvimos esa experiencia de unidad con el todo, de una conciencia total. Cuando realmente entiendes lo que significa el todo, la unidad, el que todo eres tú, el que en todos estás tú también, todos son parte de ti. Y lo que yo sentí fue que yo estaba creando esta realidad y esa primera realidad que observé fue como un holograma. O sea, no era del todo real, era como si recién se estuviese formando, como si todavía no era tangible. Y otra compañera lo dijo también con unas palabras muy lindas que era, la realidad estaba fragmentada. Yo lo vi como un holograma, pero era lo mismo. Así lo siento, así lo pienso, así me dice mi intuición. Es lo que vimos ambas. Entonces recuerdo ver el cielo azul, los árboles, y recuerdo verle caminando a mi maestro Javier alrededor y él se cruzó por eso que yo estaba mirando. Entonces él se hizo parte de esa imagen también. Y qué hermoso ver a mi maestro dándome la bienvenida otra vez de esta realidad, luego de lo que vi. Y dentro de mí era gracias, gracias. Y le dije a él en ese instante gracias. Me invadía una gratitud enorme por mi maestro, por todo, por la realidad, por la experiencia, por la oportunidad que tenía de ser un ser humano y de vivir esta experiencia humana en este planeta. Y le vi a mi maestro y sentí muchísima gratitud y con un entendimiento tan profundo que esa idea con la que yo había ido, esa idea de enorme admiración por un ser humano, por un maestro, que es más que ese nivel de los fans por un artista, por un cantante, era un nivel mucho más grande, pero esa admiración enorme de wow, es mi maestro y voy a conocer a mi maestro y qué genial estar frente a mi maestro y conocerlo en persona. Toda esa idea y esa percepción en ese instante perdió sentido, porque en ese instante había un entendimiento tan grande que yo dije, yo creé todo esto,
esa enorme conciencia de la que soy parte creó esta situación y creó con tanta inteligencia, con un nivel tan grande que no logro comprender. Seres con su propia conciencia, seres con su inteligencia, que fueron el vehículo para que yo experimente eso aquel día. Y eso es lo que yo percibí en ese instante, lo que yo notaba, lo que yo sentía. Y era pura conciencia, todavía no entraba a la mente. Y quería decirle a Javier, gracias, ya lo entendí todo. O sea, yo creé esta realidad. Ahí entiendo cuando nos dicen, tú eres el creador de tu realidad, todos somos uno, la otra persona también eres tú, el otro soy yo, tú eres yo soy tú. Todas esas palabras cobraron sentido. Antes yo las decía, las escuchaba, las repetía, pero no desde ese entendimiento. En ese instante de verdad entendí, viví el porqué de esas frases, el porqué de esas palabras. Y estaba tan agradecida con todo. Me di la vuelta, empecé a tocar el césped, estaba recostada sobre el césped. Antes de eso, de darme la vuelta, miré hacia el sol y en ese momento el sol no me quemaba. En ese instante mi conciencia era tal que nada era real. Entonces el sol que estaba ahí era parte de ese hermoso paisaje, de esa hermosa creación. Pero cuando has salido de la Matrix y sabes y entiendes lo que eres y ves cómo se creó a través de esa realidad, el sol ya no hacía daño, el sol no quemaba. Y me permití quedarme ahí unos instantes bajo el sol, miré el sol, después me di la vuelta tocando la tierra, tocando las hierbas y cada vez ya sintiéndolas más sólidas, más densas, con mayor densidad, más tangibles. Y estaba muy agradecida por esta experiencia y con la tierra, estaba agradecida al poder tocar esas hierbitas. Y en eso que yo estaba, Javier me pone una florecita en la mano y estaba tan feliz porque esa florecita significaba que a los que nos pusieron, no sé si a todos, creo que no nos lo pusieron a todos, pero fue quizás a quienes volvieron con ese entendimiento de la unidad, de la conciencia, del todo, a quienes se salieron por ese instante de la matriz, en ese instante donde no existía tiempo ni espacio. O sea, es algo increíble. Yo nunca había experimentado lo que es no tener la mente, no tener ego, no tener identidad y desconectarme por completo del tiempo y el espacio. Entonces me puse esa florecita y yo entendí eso, que ahora yo también lo veo, ahora yo también lo entiendo. Percibí esa florecita, estaba sumamente contenta, sumamente agradecida. Por mi mente se pasó mi mamá y mi hermano. En esos instantes ya tomé conciencia también de que entró mi mente. O sea, se sintió el momento, noté el momento de la presencia de mi mente, el momento que entró la mente. Y a ratos la mente me decía, el sol te va a quemar. Y recuerdo también algo, vi un mosquito volando y fue tan gracioso porque también parecía un holograma, tenía un brillo azul alrededor que parecía que todavía no era tangible, pero cuando lo vi dije, wow, cuántos detalles en esta creación, hasta ese pequeño mosquito que aparece volando por ahí. Qué experiencia tan hermosa, qué experiencia que me tocó tan profundo y pasó por mi mente mi mamá, mi hermano, y recuerdo este pensamiento de, ay, gracias a ellos también porque han creado toda esta realidad en la que yo tengo este rol de hermana, de hija. Y vino otro pensamiento a mí, la imagen de mi perrita Chihuahua, que es tan cariñosa y tan dulce y que le quiero tanto. Y en ese momento anhelaba volverle a ver a mi perrita también. Y otro pensamiento que me vino ese instante fue, ¿qué voy a hacer en esta experiencia humana? Y la respuesta fue, lo que en ese momento surgió de mí fue disfrutar de esta experiencia humana, permitirme experimentar la vida sin complicarme tanto por cosas tan absurdas
que antes me complicaba y eran instantes de pensamientos y era algo así como, o sea, ¿cuántas veces me hice tanto problema en cosas con mi hermano, limitándole a él, limitándome yo y decía, vamos a emprender en lo que queramos, vamos a intentar las cosas que queramos, porque esta experiencia humana, esta realidad, no es como la vemos, es más bien como una ilusión. Y en ese proceso que estaba, me doy la vuelta y coincido con mi amiga, con ese ser tan lindo que había coincidido en la primera actividad del retiro, y me topo con su mirada. Ambas estábamos recostadas boca abajo en el césped y nos cruzamos la mirada, estábamos súper cerquita y ella empieza a acercarse a mí. Ambas seguíamos en el piso y yo también me acerco hacia ella y cuando veo sus ojos, en sus ojos pude entender que ella también sabía lo que yo estaba sintiendo y experimentó lo que yo había experimentado. Y ver sus ojos fue un tipo de comunicación sin palabras. Me sentí tan reflejada en ella. Sentía que ella era yo misma, solo con otra forma, y estaba ahí también recibiéndome y diciéndome, ya sabemos lo que es eso, ya sabemos lo que es el mundo, la realidad, lo que somos nosotros, los seres humanos. Y fue tan hermoso esa comunicación sin palabras y solo ver sus ojos. Y ella me decía algo así como, eres hermosa o eres maravillosa. Fue algo así. Y fue muy lindo. Y ella se acercó un poco más, yo también, y ella estiró su mano y yo besé su mano, porque estaba en ese estado de tanta gratitud, un éxtasis, eso era éxtasis. Ahora entiendo esta palabra, este concepto, bueno, no concepto, ahora sé lo que es, ahora sé realmente lo que es estar en éxtasis. Éxtasis por esa sensación de unidad, por eso ese entendimiento tan profundo y tan elevado de lo que somos, de la realidad, un entendimiento que ni siquiera tengo palabras para explicar. Y también recuerdo que mientras yo estaba en ese proceso de tocar el planeta, la hierba, el césped, besé la tierra, besé el césped con muchísima gratitud a este planeta y tomé conciencia de mi cuerpo y recuerdo ver mis manos, ver mi cuerpo. Y en unos instantes se cayó por completo esa idea que tenemos de nuestro físico, nuestra forma física, la cara que tenemos, los ojos, el cabello, el cuerpo, que si somos altos o si somos bajitos, o si estamos gordos o si estamos flacos. Se cayó eso y perdió sentido y dije, wow, qué forma he tomado. Gracias, sea como sea, es perfecto, mi cuerpo es perfecto como soy. Gracias por este vehículo que me permite existir en esta realidad. Y recuerdo también, recuerdo besarme los brazos, recuerdo besarme yo misma, porque estaba en total gratitud con mi cuerpo, con todo, una total gratitud. Y recuerdo estar ahí, solo disfrutando del momento, mirando a ratos a la siguiente persona que ya estaba dentro del círculo en su proceso, y mirando a ratos a Javier en esa devoción, en el proceso, en lo que él hacía, con tanto amor, con tanta amabilidad, con tanto respeto por cada ser humano que vivía esa experiencia y que confiaba en él y que confiaba en lo que él hacía. Y luego ya como entró mi mente y mi mente ya me dijo, eres humana y hay reglas en este juego. Entonces ya me fui incorporando un poco, me fui a sentar y es tan increíble porque esta experiencia, este viaje, dura apenas unos 14 minutos más unos 5 o 6 minutos que vuelves y estás disfrutando de volver y estás disfrutando de ver esa realidad y disfrutando de ese entendimiento y de ese estado puro de conciencia, pero ya estás totalmente despierta. No es que te quedas con efectos y te quedas mareada o te quedas viendo cosas raras o alucinando, nada de eso, estás despierta, estás, o sea, en tus 5 sentidos completamente consciente, pero con un nuevo entendimiento. Y con eso que se queda en ti como una memoria,
porque cuando los seres humanos nacemos, dicen que también se produce el DMT, que es conocida como la molécula de Dios, y también cuando morimos. Pero en el transcurso de la vida, eres totalmente inconsciente de lo que es esta realidad. No sabes para nada lo que es quedarte sin el ego, sin la mente, quedarte en conciencia pura. Y esta experiencia se queda como esa memoria. Tal como nos explicó Javier el día anterior, esto se queda como una memoria en ti. Y es algo que yo nunca, jamás quiero olvidar en mi vida. Nunca quiero olvidar esta memoria. Ha sido tan hermoso, y lo que vino después también ha sido parte de ese proceso, lo que he estado sintiendo, lo que mi misma mente ha estado creando, ha estado deduciendo, ha estado imaginándose. Ha sido todo un proceso lo que ha venido tras esta experiencia. Y tras esto, algo que también nos dijeron es que íbamos a tener réplicas. Yo vi algunas personas, algunos compañeros, compañeras que tuvieron réplicas en la mañana, y fueron cosas fuertes, y respeto y honro totalmente sus procesos, porque cada uno tiene algo, tiene sus vivencias, tiene sus miedos, tiene situaciones dentro que hay que soltar, emociones, y yo los vi y entiendo también que esas son cosas que pueden suceder y está bien. Es nuestro mismo cuerpo reconfigurándose, es todo nuestro ser reconfigurándose, ADN activándose, y hay cosas que en esos instantes yo no comprendía, yo no entendía, y mi mente, porque esto hace nuestra mente, tiene miedo, se aferra a lo conocido, busca explicaciones, a ratos duda, y esto es algo muy normal que sucede cuando entra a la mente. Y es normal, es parte de nuestra experiencia como humanos, pero unos momentos yo no lo lograba entender todavía, estaba en ese proceso de asimilar lo vivido, de integrar lo vivido, y ahora lo que puedo decir sobre esto es que las réplicas en mi caso, wow, si no, bueno, no fue como el de mis compañeras y compañeros que, bueno, una de mis compañeras específicamente que le vi, no fue así, no fue de ese nivel, y no sé qué realmente hace la diferencia en cada persona ese tipo de reacción, pero en mi caso fue algo más ligero, llamémosle ligero entre comillas, porque lo que yo estaba sintiendo por dentro era algo que nunca había sentido. La primera noche no tuve ninguna réplica, solo tuve una cierta pesadez en mi cabeza. Era un tipo de dolor, pero es que eso nunca antes lo había sentido tampoco. Pero digamos que fue una especie de dolor, una especie de pesadez, y eso tenía una explicación. Esta experiencia con el sapo de Sonora, esta medicina sagrada, tiene un efecto en la glándula pineal, y lo que hace es descalcificar la glándula pineal. Los médicos dicen que es normal que un ser humano tenga calcificada la glándula pineal, pero eso sucede a partir de la adolescencia, que se empieza a calcificar, y dicen que es normal, o sea, la medicina dice que es normal. Pero bueno, hay algunas cosas que tienen que ver con este proceso de calcificación, y también cosas que podemos hacer para que ya no se calcifique. Pero yo estaba con la cabeza así la primera noche, la sentía pesada, y era eso, era mi glándula pineal que había empezado a palpitar, que ya no estaba calcificada. Y esa noche no pasó nada, tuve algunos sueños, varios, no me acuerdo qué soñé. Lo que sí me acuerdo es que en cada sueño yo era consciente de que eso no era real. Y la siguiente noche tuve mi primera réplica y empecé a sentir que me estaba diluyendo con el universo. Percibía unas lucecitas como las del cielo y me diluía en el universo. Y ese momento, porque ya estaba mi mente activa, mi mente tuvo miedo a eso, y desperté inmediatamente y no pude seguir en el proceso de esta réplica. Y luego estaba en ese proceso cuando estás entre dormida y despierta, como que todavía estás un poco consciente, pero es mínima esa sensación de conciencia. Pero en esa mínima conciencia mi mente estaba ahí y tenía miedo a quedarse dormida, tenía miedo a rendirse, a soltarse. Y eso que ya habíamos experimentado, lo que es que por completo se diluya el ego, la mente y la identidad, quien creemos que somos. Pero mi mente en ese instante tenía mucho miedo
tenía miedo a quedarme dormida. Y este miedo entró, nunca me pasó eso antes, y decía dentro de mí, ¿cuántas noches durante tantos años me he ido a dormir siendo totalmente inconsciente de la incertidumbre que significa quedarte dormido o quedarte dormida? Porque siempre que te quedas dormida, ¿a dónde vas? No sabes qué sucede con tu mente, con tu conciencia, no lo sabes. Y en ese instante fui tan consciente de eso que mi mente tenía miedo, y tenía miedo a la incertidumbre de a dónde nos vamos cuando dormimos. Y esa noche estuve cada momento despertándome, varias veces me desperté, y tuve otras noches que fueron así también. Hubo momentos donde sentí el vacío y mi mente también tenía miedo de ese vacío, no lo quería sentir, trataba de llenarme, viendo las redes sociales, leyendo un libro, viendo un documental, buscando información, pero estaba en un estado de intranquilidad por evitar ese vacío, que me saturé de información. Y yo un instante que me saturé, puse a un lado el teléfono, cerré el libro, apagué todo, me saturé y decidí sentir ese vacío que estaba evitando, porque la mente tiene miedo a lo desconocido. Pero ya me solté, me rendí y empecé a sentir ese vacío. Y tuve algunas otras réplicas más a lo largo de los días, y algo que me sucedió también es que yo pensaba volver. Bueno, esto antes del retiro me imaginaba esto, volver del retiro y retomar mis actividades. Pero esto fue imposible porque primero estaba transitando yo misma algo diferente. Estaba transitando el vacío, estaba intentando procesar, entender, asimilar, integrar lo que viví, cómo yo misma me experimenté. Hubo momentos que me sentí en soledad, en una soledad tan profunda. Tampoco había sentido nunca antes esa soledad. Y eso que yo un tiempo viví sola en el exterior mientras era estudiante, y vivía sola, pero nunca sentí así la soledad. Ni siquiera sentí esa soledad cuando atravesé una ruptura de pareja, tampoco lo sentí así. Y fue una soledad tan intensa, pero pasó tan rápido. Y en ese instante de soledad me conmoví yo misma y empecé a llorar, porque me sentí tan sola y empecé a llorar. Pasé esa noche, tuve una réplica súper fuerte, pero ya me entregué sin miedo, me rendí a las réplicas y fue increíble. Y estas noches he estado intentando tener otras réplicas, y mi maestro nos compartió una forma de volver a experimentar esto sin necesidad de ningún agente externo. En esta ocasión, en el retiro, como él lo decía, el sapo de Sonora va a hacer el trabajo por ti y te va a mostrar, pero luego tú ya sabes lo que es y tú puedes volver a eso. Entonces estoy preparándome para tener una de estas réplicas, no sé si llamarle ya réplica, pero hacerlo de forma voluntaria. Y me da mucha curiosidad saber cómo va a ser. No sé si vuelva a ser como la que tuve con la medicina sagrada, pero me estoy preparando para eso y quiero hacerlo y lo voy a hacer. Cuando lo haga les voy a compartir, pero son cosas que nunca antes hubiese imaginado. Y este retiro fue tan poderoso para mí porque me ha permitido ver el mundo con ojos diferentes. Me ha permitido verme a mí misma, soltar las máscaras, verme sin máscaras. Cuando yo iba al retiro me maquillaba un poco, pero tras la experiencia cada día fue menos y menos y menos y menos maquillaje, hasta que el último día no me puse nada porque estaba en ese estado de sin máscaras. No necesitas las máscaras. Todo lo que nos hemos inventado y hemos creado para sentirnos aceptados, aceptadas a una realidad que no es del todo una realidad. Si han visto la película de Matrix, pueden entender un poco. Es de cierta forma una ilusión que todos estamos viviendo, una oportunidad que todos estamos viviendo como seres humanos en un planeta, con todo lo que implica ser humano, las emociones, la temperatura, la familia, las relaciones, todo, absolutamente todo. Y en unos momentos yo me preguntaba, ¿qué le da sentido a esta existencia? ¿Qué nos hace estar aquí? Y cosas que yo pensaba que las tenía integradas, como por ejemplo, la ley universal es del amor, y el amor es el motor, y el amor es la esencia, en unos instantes también perdieron el sentido y no lo lograba comprender.
pero lo logré comprender cuando viendo un video, no me acuerdo qué era, pero fue algo que me conmovió. Fue uno de esos videos que ves el lado más lindo de un ser humano, esos actos de bondad, esos actos de generosidad, y eso me conmovió tanto que también lloré. Y ahí entendí que que el sentido de esta experiencia humana es la bondad. Y es el amor, son esas expresiones del amor, la bondad, la amabilidad, esos actos de generosidad, de altruismo. Eso le dio totalmente el sentido que yo lo había perdido al volver a esta realidad. Porque me preguntaba tantas cosas y había momentos que mi mente estaba a 1000 por hora, a 1000, que yo no podía dormir y tenía que coger mi teléfono y escribir lo que ese momento se me pasaba por la mente. Fue tan diferente incluso esa experiencia de estar grabando, porque ya no era quiero grabar para hacer un reel o quiero grabar para compartirlo en unas historias o quiero fotos para hacer un post o transmitir un mensaje. Fue grabando momentos que no quiero olvidar y tomando fotos de algunos instantes donde capturaba algo de esa humanidad, algo de eso que nos hace seres de amor, seres conscientes, seres unidos al todo, seres conectados a esa divinidad, y capturaba instantes de esos. Fue muy hermoso realmente todo este proceso y estar ahí otra vez con mis compañeros, solo observando, mirándoles a ellos, mirándoles vulnerables. Fue sumamente hermoso, y cuando se acabó esta experiencia, cuando acabaron todos los compañeros del último grupo, sucedió algo tan bonito que no había pasado con mi grupo y quizás tampoco con los otros, y era como un cierre de toda esta ceremonia, y nos pusimos todos en círculo y Javier puso un canto que se llama Aleluya. Fue hermoso, hermoso ese cierre de esta ceremonia, porque ahí yo podía entender aquello que me preguntaba: ¿qué estará pensando mi maestro? ¿Qué pasará por su mente? ¿Cómo transita esto? ¿Con qué espíritu, mente, corazón va a estos procesos con cada uno de nosotros? Y cuando yo observaba, presenciaba eso, esa devoción, esa entrega, ese respeto, y eso a mí me ayudó a integrar lo que había vivido, me ayudó a procesar todo esto, me ayudó a asimilar toda esta experiencia. Estoy agradecida con mi maestro, con mis compañeros, con Argentina, con Córdoba, con el lugar, con la tierra, con la naturaleza, con mi familia, incluso con las personas que alguna vez yo las juzgué como personas que me hicieron daño o como personas que me causaron sufrimiento. Hasta me sentí agradecida por eso, porque es el camino que he recorrido para llegar a lo que viví, y nada se compara a esa memoria que ahora tengo guardada en mí tras haber visto lo que vi, tras haber vivido, experimentado lo que viví en ese instante durante mi viaje. Y algo más que dijo Javier que me viene este instante a la mente fue que un deseo antes de que empieces el viaje y tú le dices tu intención y tú ya vas a inhalar la medicina sagrada y él te desea que te encuentres contigo misma. Eso fue lo que me dijo. Y ese encuentro conmigo misma ha sido tan poderoso. No se compara a nada. Y hay cosas que siguen sin ese sentido, que perdieron el sentido, como las máscaras, como esos miedos al que dirán, esos miedos a veces a no intentar algo porque temes que te salga mal. Todo eso perdió sentido y siento esa fuerza interior, siento ese poder interior de lo que yo quiera lo puedo intentar, lo que yo quiera lo puedo hacer, lo que sea, porque ya no está, o bueno, está mi mente y está mi ego, y también los acepto porque ya están de vuelta y está bien, es normal, somos seres humanos, no es algo malo, está bien, es parte de nuestra individualidad, pero ya no están como esas sombras que te impiden disfrutar de la vida, que te impiden vivir, ya no están así. Ahora la identidad, el ego, la mente son percibidas de otra forma, desde otra perspectiva. Eso lo cambia todo. Ahora yo sé que quizás tenga nervios, quizás me emocione ante algo, quizás me intimide algo, pero está algo mucho más fuerte recordándome
que lo puedo hacer y puedo poner a un lado las máscaras, el miedo, que no me importa en absoluto hacer el ridículo o que me rechacen o que me vean mal. O sea, no importa, porque hay otra conciencia en mí que despertó y eso es sumamente hermoso. Eso es algo que decir hermoso se queda corto. Así que eso es lo que les quería compartir, pero hay muchas cosas más del retiro que en otros episodios les voy a compartir porque son hermosísimos, tan poderosos y que te cambian la vida y te cambian la percepción de ti misma, de tu cuerpo, de las otras personas, de este mundo en el que vivimos. Así que gracias por escucharme. Si algún momento tienes la oportunidad de hacer esta medicina sagrada, ten muy claro esto que te he dicho, la intención con la que vas, la preparación que tienes antes de la medicina sagrada. Yo creo que fui muy afortunada y muy privilegiada que llegué estando como yo estaba a la medicina sagrada, porque no llegué desde quiero sanar algo, quiero soltar algo, quiero superar un miedo. Fue desde quiero conocerme a mí misma, ser el ser infinito e ilimitado que en verdad soy. Y eso es algo que me agradezco a mí misma. Todos los procesos, todo lo que he pasado, todas mis experiencias de vida, todo el trabajo que he hecho en mí misma. Entonces, haz tu trabajo interior y si algún momento tienes esta oportunidad, que sea desde ese nivel más elevado, que sea desde tu plenitud, que sea desde tu abundancia, que sea por ir al origen, por conocerte a ti misma, lo más profundo de ti, quién tú eres. No sé si aquí se vale decir eso, quién eres en realidad, no lo sé, porque no hay palabras para explicar eso. No es que eres una parte del todo, te conviertes en todo, en el universo. Y antes de que se me olvide, les voy a compartir algo. Yo estuve buscando algunos videos, estuve buscando testimonios de otras personas, estuve buscando mucha información, encontré libros, documentales, y hay algo muy lindo que les quiero compartir y que me llenó de satisfacción, y fue ver en un documental a Jim Carrey, ese actor tan conocido que participa en La Máscara y en algunas películas de comedia, Ace Ventura, y hace también de Todopoderoso. Es un actor que me gusta mucho y él también ha tenido una experiencia con el bufo y él dice lo siguiente: me sentía libre de mi propio ser, de mis problemas. Yo era más grande que mi cuerpo. Yo era todo y todos. Yo no era un fragmento del universo. Yo era el universo. Esta ha sido una experiencia del retiro, una tan impactante que marca un antes y un después en mi vida y que se queda como esa memoria grabada, recordándome las tantas lecciones y las tantas cosas que vi y me di cuenta. Y quiero agradecer muchísimo a mi maestro Javier Volkov, a su esposa, a Maleja, creadora de Infinifest, y Carlos, su esposo, a todos los facilitadores que estuvieron ahí. Cada uno fue tan especial, cada uno aportó con algo tan valioso a la experiencia de todos. Gracias a todos ustedes. Discúlpenme si no les nombro a cada uno. En siguientes posts compartiré algunas cosas que me impactaron de las otras actividades y que fue lo que venía cuando yo decía, universo, ¿qué más es posible? Universo, sorpréndeme. Y me sorprendía con las otras actividades, con los otros guías, facilitadores. Gracias a todos ustedes y gracias a quienes me están escuchando por abrirme su mente, su corazón para compartirles esto. Y ahora mi mensaje es que disfruten de esta experiencia y que ojalá puedan vivir ustedes también ese estado de unión con el todo, de conciencia profunda, elevada, que puedan permitirse vivir sin máscaras, ponerlas a un lado y disfrutar de la vida. Divertirse, no tener miedo a intentar lo que quieran hacer en sus vidas. Y en este mundo, en esta realidad donde puedes elegir, elige la bondad, elige la amabilidad y ábrete a recibir las infinitas posibilidades que el universo tiene para ti.